Hoy vamos a contar una historia que reúne intriga, política y riesgo personal, y que en las últimas horas ha encendido todas las alarmas mediáticas. Un adelanto de una entrevista televisiva ha empujado a una mujer al centro de un conflicto que ya no es solo suyo, sino del país entero. En los próximos minutos desmontaremos pieza a pieza lo que cuenta Carolina Perles, cómo ha llegado hasta aquí y por qué su testimonio puede cambiar el rumbo de una investigación judicial y de la percepción pública. Prepárate para un relato que mezcla lo íntimo con lo institucional, y que tiene consecuencias que van mucho más allá de un plato de televisión. La persona protagonista es Carolina Perles, expareja de José Luis Ábalos, una figura conocida por su paso por el gobierno y por el peso que tuvo en el PSOE. Carolina fue esposa de Ábalos durante casi 20 años y madre de 2 hijos, y hasta ahora había mantenido un perfil bajo, dedicado a su trabajo y a su familia. Sin embargo, el adelanto de su entrevista en el nuevo programa ha abierto una ventana que muestra documentos, memorias y vivencias que no solo son personales, sino potencialmente relevantes para una causa que investiga presuntas irregularidades. Su voz, desde la madrugada de su vida privada, ha pasado a ser una pieza clave en un rompecabezas judicial. En el avance se aprecia que Carolina no se limita a relatar una historia de amor que terminó mal. Describe un entramado donde política, dinero e influencia se entrelazan, y donde su testimonio puede influir en la percepción pública y en la investigación que dirige el Tribunal Supremo. Dice, con claridad, que su declaración será probablemente la que más tema José Luis Ábalos, y eso por sí solo dice mucho de la trascendencia de lo que tiene para contar. Estamos hablando de documentos y hechos que, según sus palabras, podrían resultar decisivos. La exposición pública tiene un coste tangible. Un día antes de la grabación, en la casa de su hija se produjo un robo en el que se sustrajeron ordenadores, móviles y dinero. Ese hecho convierte la presión mediática en algo físico y inmediato, una sensación de riesgo que acompaña cada paso que da. Además del robo, Perles cuenta que durante mucho tiempo recibió presiones para que no habléis, incluso desde los primeros días tras la separación. La sensación de vigilancia y de advertencias a través de terceros no es una metáfora. Ella relata audios en los que su nombre circulaba entre personas vinculadas al caso, en un contexto de control y amenaza indirecta. Detrás de esta tensión hay una transformación humana profunda. Carolina, que siempre quiso pasar desapercibida como madre y funcionaria, se ve ahora forzada a asumir un papel público que no buscó. La vida privada se convierte en escena pública, y cada palabra, cada gesto, puede tener consecuencias judiciales y mediáticas. Eso obliga a un replanteamiento total de su día a día, de su seguridad y de la forma en que protege a sus hijos. Su situación es la de quien equilibra la necesidad de contar la verdad con el temor a las represalias, y ese equilibrio no es estable. El contenido de la entrevista arroja detalles que pueden resultar explosivos. Habla de viajes y de finanzas del exministro, de conexiones personales y de la implicación de terceros en la financiación de gastos relacionados con su actividad política. Menciona llamadas directas con la cúpula del partido, e incluso asegura que presenció comunicaciones con Pedro Sánchez, lo que subraya la cercanía del exministro con la dirección del propio PSOE. Si se confirman determinadas coincidencias entre las fechas, los viajes y las transferencias, el relato no solo tendrá peso mediático, sino valor probatorio en las averiguaciones judiciales. Quizá la frase más inquietante del adelanto es la que resume el clima de miedo y de previsión de consecuencias graves. Perles afirma que si finalmente José cae, no va a caer solo, y añade que está convencida de que morirá matando. Esa advertencia no es una hipérbole fácil. Expresa una previsión de riesgo que proviene de la experiencia personal y de la lectura de una red de poder que, según su percepción, puede reaccionar con violencia. Cuando una declaración combina miedo, anticipación y conocimiento de la estructura de poder, obliga a tomarla en serio y a analizar sus posibles implicaciones. Más allá de la tensión y de las amenazas, hay una dimensión procesal que debemos tener en cuenta. El Tribunal Supremo investiga posibles irregularidades en torno a Ábalos y a otros cargos, y el testimonio de alguien que convivió con el protagonista y que pudo tener acceso a documentos y conversaciones tiene un potencial probatorio importante. La entrevista puede aportar datos, fechas y nombres que ayuden a cruzar pruebas, a matizar cronologías y a abrir nuevas líneas de investigación.
No es lo mismo un rumor que un relato articulado ante un público y, eventualmente, ante instancias judiciales. También hay que valorar la dimensión social del fenómeno. La transformación de una persona anónima a testigo público es un espejo de cómo la política y los medios convierten vidas privadas en asuntos de interés general. Carolina ya no es solo funcionaria, ni solo exmujer de un político, es denunciante, protagonista y referente de un relato que entrelaza lo familiar con lo institucional. Esa posición conlleva prestigio y riesgo a partes iguales, y obliga a recalibrar lo que entendemos por privacidad en la era de la política hiperexpedita. Repasemos ahora su trayectoria personal para entender la dimensión humana detrás del caso. Carolina nació en Valencia en el seno de una familia con tradición en la policía local, y en 2008 superó las oposiciones para convertirse en agente de la Policía Local de Valencia. Más tarde ejerció como vocal y tesorera en una fundación dedicada al desarrollo local y social, y tras casarse y trasladarse a Madrid, trabajó como funcionaria en la delegación del gobierno hasta 2019. Hoy está en excedencia y tomó la decisión de romper su silencio para contar, en televisión, hechos que considera relevantes tanto en lo personal como en lo político. Esa decisión ha cambiado su vida por completo. Llegados a este punto, las preguntas que quedan en el aire son muchas. ¿Qué peso tendrá su testimonio en la investigación? ¿Se confirmarán las coincidencias entre sus relatos y las pruebas que pueda aportar la instrucción judicial? ¿Qué reacciones provocará en el entorno político y en el partido que vio crecer la carrera de Ábalos? Y, quizá lo más importante, ¿cómo se protegerá a una persona que ha decidido hablar y que ahora vive con una espada de Damocles sobre su vida cotidiana? En los próximos días conoceremos más detalles, se contrastarán los relatos y se espera que la investigación avance con nuevas diligencias. Mientras tanto, queda la imagen de una mujer que cambió la privacidad por la verdad, y el relato de una trama donde lo personal y lo político se funden con consecuencias que afectarán a muchas vidas. Este es el momento en el que la historia de Carolina Perles deja de ser solo suya para convertirse en un capítulo abierto de la política española. Gracias por prestar atención a este repaso detallado del adelanto y de sus implicaciones. Mantente atento a las próximas emisiones y a las novedades judiciales, porque esta historia, sin duda, todavía tiene mucho por contar.